llamado Carlos Marx. La entrada, ¿verdad?, de Marx en el mundo de la criminología se tradujo en una toma de consideración del contexto social global, ¿verdad?, en el estudio de la delincuencia, en el análisis de las normas, su aplicación y el funcionamiento también del sistema penal, en atención a la función que cumplen en el establecimiento y reproducción del sistema capitalista, ¿verdad? Y en la elaboración de una teoría apta para propiciar el cambio social, ¿verdad? Por eso, ¿verdad?, el inicio de la criminología crítica o la criminología de la reacción social data ya de la recepción de las teorías norteamericanas y la unión, ¿verdad?, de la criminología marxista, como también se lo denomina, ¿verdad? Entonces, la criminología crítica tiende a un cuestionamiento a la criminología tradicional, ¿verdad?, desde la manera de ver al delincuente hasta los mecanismos de, de control social, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace la criminología crítica? Reta al Estado para que cumpla con las políticas de rehabilitación social del delincuente que pregona, ¿verdad?, en teoría, pide que se respete y resocialice al delincuente y que el Estado cumpla también con su obligación de promover y proteger la vida y los bienes de los ciudadanos, ¿verdad?, frente a la criminalidad generalizada. Entonces, enfatiza que no podía seguir dedicándose a las causas etiológicas, ¿verdad?, del delito. Por ello, traslada su óptica a proponer alternativas de control, ¿verdad?, del mismo y estudiar de esa forma los procesos de la criminalización. También, ¿verdad?, hace un análisis de tipo político, ¿verdad?, de los problemas de desviación, ¿verdad?, partiendo del concepto de Estado, ¿verdad?, como una organización surgida para la protección de la burguesía que demuestra los intereses empresariales y los procedimientos y aparatos, ¿verdad?, del Estado, ¿verdad? También la policía, los órganos jurisdiccionales, ¿verdad?, y las penitenciarías como una fuerza que está al servicio de la clase dominante, ¿verdad? Y la ley como un acto político. La criminología crítica está integrada por tres: la criminología interaccionista, la criminología crítica o radical, que estudia las reacciones sociales, y la criminología socialista o marxista. Así está integrada la criminología crítica. La criminología interaccionista. La criminología interaccionista nace de los estudios también sociológicos, ¿verdad?, referente a la interacción de los grupos sociales que provocan la situación social de marginalidad, etiquetamiento,
e identificación de los grupos. Este paradigma, ¿verdad?, conceptualiza que los delitos como un comportamiento normal, ¿verdad?, porque está presente en los hechos de violencia, o sea, está presente en todas las civilizaciones. Entonces, el delito es un comportamiento normal. Un comportamiento normal en la vida de las sociedades y de las culturas, ¿verdad? En contraposición, ¿verdad?, a la corriente clínica de la criminología, ¿verdad?, que recuerdan que consideraba que los actos delictivos son conductas anormales, o sea, patológicas, ¿verdad? Entonces, lo que decía la clínica de la criminología era que estos individuos eran enfermos, enfermos sociales, ¿verdad? Y en contraposición a eso, la criminología interaccionista lo que alega es que los delitos, o sea, los delitos llama como un comportamiento normal porque existe en todas las civilizaciones, existe en la vida de las sociedades y de las culturas, ¿verdad? Esta corriente interaccionista analiza al individuo particular, ¿verdad?, presuponiendo que éste está inserto, ¿verdad?, y a su vez es producto también del grupo social, ¿verdad? Esta corriente no considera que existen diferencias entre delincuentes y no delincuentes. ¿Por qué? Porque cualquier individuo que sea inserto en determinadas circunstancias puede delinquir. Por eso no hace diferencia entre delincuentes y no delincuentes. Generalmente, esas circunstancias son procesos sociales que dificultan la inserción del individuo a la sociedad, ¿verdad? Entonces, se diferencia absolutamente a la criminología tradicional, por cuanto que entiende que no hay grupos de personas que sean delincuentes por sus características de persona, como habíamos estudiado en la criminología etiológica también. Se ubica entonces en el campo de la reacción social y considera que la desviación no es una calidad de comportamiento de una persona, sino que depende de la relación que exista entre el hecho y la sociedad. Y que los procesos de etiquetamiento son los que provocan la criminalización y que de ella surge la delincuencia, de los procesos de etiquetamiento. A lo que quiero llegar es que el sistema en el cual estamos insertos busca disciplinar a los individuos que pertenecen a este. Así es nuestro sistema. Pero las fallas, ¿verdad?, inherentes al funcionamiento de este sistema, ¿verdad?, no las reconoce como propias y deposita la culpa de sus errores, ¿verdad?, a las clases subalternas, ¿verdad?, que no solamente reciben los latigazos injustos, por ejemplo, del hambre y de la pobreza, sino que también además se los estigmatiza con una mirada discriminadora, inclusive de carácter racista muchas veces.
Entonces, la criminología interaccionista estudia ese fenómeno de la estigmatización del etiquetamiento como un medio donde su efecto es la generación de estereotipos, ¿verdad? En este proceso, en donde se estipulan ciertas situaciones y etiquetas, los órganos de control social que hacen encasillan a las personas etiquetadas acorde a lo congeniado de esas situaciones en prefijados estereotipos de delincuentes, ¿verdad? Es por esto que en el proceso de etiquetaje se designan a las personas a un lugar, ¿verdad? De la estructura general de la población. En base a esto se genera un estereotipo del delincuente, ¿verdad? Que pertenecía a las clases sociales más bajas de la sociedad y que tendrían características físicas, psíquicas y sociales determinadas, ¿verdad? Nosotros mismos creamos esos estereotipos, ¿verdad? La mayoría social etiqueta a ese individuo como negativo, ¿verdad? Por alejarse de las normas sociales comúnmente aceptadas, ¿verdad? Por lo tanto, una conducta desviada lo es en realidad porque así lo determina un grupo mayoritario y no porque obedezca a un comportamiento reprobable, ¿verdad? O sea, una determinada conducta se considera desviada porque existe una mayoría que así lo cree, ¿verdad? No porque la desviación sea una conducta reprochable o que esté consignado taxativamente en una ley. Una ley. Esta etiqueta que se le coloca a ciertas personas, nos dice esta corriente, puede provocar que utilicen dicha conducta como medio de defensa. Esta reacción refuerza todavía más su conducta considerada desviada y puede causarles graves problemas psicológicos inclusive, ¿verdad? Según esta corriente. Dicho de otra forma, si una persona es tratada como un delincuente, es muy probable que tarde o temprano actúe como un delincuente, aunque inicialmente no lo sea. En resumen, es eso lo que alega esta corriente interaccionista. Podemos dar, por ejemplo, un muchacho va caminando por el centro de Asunción, se le acerca un policía y le exige su identificación. ¿Qué vemos acá? Primeramente, vemos un obstáculo a tu derecho de transitar libremente. Inclusive, si ese muchacho no quiere dar su cédula o por A o B motivo no lo tiene, no es razón para detenerlo. ¿Por qué la policía le pidió a ese muchacho vestido de pantalón vaquero, una remera con cabello largo o un cabello largo pintado de azul, con una mochila, y no al otro muchacho que iba detrás, todo trajeado y con un maletín? ¿Cuál es la diferencia? Nosotros estamos de acuerdo en que se prevenga el delito, pero lo que cuestionamos muchas veces
es ese accionar arbitrario de la policía en algunos casos, en donde se aplican contravenciones para imponer penas o sanciones a ciertos sectores vulnerables, generando controles, ¿verdad? A ver si lleva o no el documento, ¿verdad? Inclusive hubo muchos casos en que lo lleva detenido, ¿verdad? Por el solo hecho de no tener el documento, ¿verdad? O porque tenía cara de ladrón, o porque Para, estaba con una actitud sospechosa. profe, para mí es una cuestión también de prejuicio y de clasismo. Así mismo. Y es esto lo que alega esta corriente. Se le etiqueta a la persona desde un principio, Profesora. ¿sí? Y si es que esto nos pasa a nosotros, por ejemplo, ¿qué podemos hacer con el policía? Bueno, Si es que nos detienen por no tener nuestra cédula, por ejemplo. sí. Primeramente, no te pueden llevar preso por no tener tu cédula, ¿verdad? La ley orgánica de la policía le faculta al mismo a solicitar identificación, pero no a la privación de la libertad de una persona por no portar su cédula, ¿verdad? Ni siquiera, y esto se ve mucho en, en el centro de Asunción, inclusive acá por mi barrio, que pasa la patrullera y revisan las mochilas sin ninguna autorización. Ni siquiera puede revisar de la mochila, la cartera, el vehículo sin testigos, primeramente. Si la policía te pide catear la mochila, el vehículo, tus cosas, ¿verdad? Tenés derecho a exigir primeramente la presencia de dos testigos que sean ajenos, ¿verdad? A los oficiales, ¿verdad? Inclusive podés filmar el procedimiento. Tampoco te pueden aprender por actitud sospechosa. La policía solo puede aprender cuando hay flagrancia y detener cuando exista una orden de captura. ¿Se entiende? Profe, Sí, profe. ¿Sí? ¿qué es flagrancia? Y la flagrancia es cuando en el acto te está pillando que estás robando o que estás eh, pegándole a una persona. En el momento te pillan, en ese instante en que vos estás realizando o cometiendo un hecho punible. Eso es la flagrancia. La palabra, escuchamos mucho también en, entre los policías la palabra demorar. Esa es una palabra que no existe. Eso solamente existe en la jerga policial, como se dice. No existe en la ley. Esa palabra demorar, esa es una privación ilegítima de la libertad. Entonces, si te pide tu cédula y no tenés, te podés identificar de otra manera. Qué sé yo, ¿Cómo, profesor? tu registro de conducir o si sabes de memoria tu número de cédula, porque lo que te solicita es identificarte, no te solicita tu Con una documento. imagen de la cédula podría ser, ¿Cómo? por ejemplo. Con una imagen de la cédula. También, correcto, claro que sí. Profe, un abuso de poderes muchas veces de ellos, porque ellos se van en lugares donde saben perfectamente que la vulnerabilidad y la falta de conocimiento jurídico hay. Así es, Profesora, sí, y se puede, si es que, por ejemplo, un oficial nos priva de nuestra libertad ya, nos lleva, nosotros podemos iniciar una demanda hacia él. claro que sí. Eso es un abuso de poder, ¿verdad? De la autoridad. Creo que hay inclusive instituciones, ¿verdad? Que en donde vos podés hacer una denuncia
No recuerdo bien el nombre. Es una, es una institución donde podés acercarte, realizar tu denuncia y ellos hacen esa denuncia por vos, ¿verdad? ¿Qué No tal? recuerdo el nombre, creo que tengo por acá, pero no recuerdo el nombre. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Excelente, profesora. Qué bueno era, profesor, conocer todo esto, porque muchas veces se cometen muchos errores. Se cometen muchos errores, digo, en el sentido de que varias veces realicé y cometí esos errores, pero con consecuencias favorables. Entonces, uno ya no sabe más de repente si se respeta a rajatabla todo eso, sería realmente, porque imagínate a una persona que es evidentemente adicta y que vos le conocés, porque nosotros conocemos todo, a esa persona que tiene ingresos, cuántos ingresos están cumplidos, todo eso, ¿verdad? Y si no se le puede llegar a hacer, si se tiene que seguir todo el protocolo, ya no se le va a poder ni siquiera encontrar en flagrancia a ellos. Así es. Pero si es una persona que ya tiene denuncia y que tiene una orden de captura, ¿cómo no vas a accionar? Y si no tiene orden de captura, profe, Y no tenés la forma, porque pero esa tiene es la antecedentes. única forma según la ley. Pero si tiene antecedentes y no tiene orden de captura, Si tiene antecedentes es otra cosa. o sea que no me, Pero no si me, no me tiene avala una tampoco. denuncia porque para vos detenerle tenés que tener una orden. No, yo te digo al cateo que hacemos y que en un 85% encontrás tanto toco de cocaína, toco de crack, y sabes, por ejemplo, yo doy una vuelta por diversas zonas rojas que le llamamos, ¿verdad? Sí. Ponerle X. Y sé bien que aquella persona, porque uno identifica su zona, uno maneja su zona. A lo que voy, sin dejar de lado lo que realmente corresponde hacer, y es muy bueno conocer todo esto, ¿verdad? Pero imagínate que se tenga que hacer de una manera protocolar, como se dice, sería también atarle la mano a la policía, digo yo. No, pero si vos haces el cateo y encontrás los tacos de cocaína o de marihuana, es obvio que le tenés que llevar, porque es Y una forma también de flagrancia eso, ¿verdad? Vos estás encontrando algo que está prohibido. Eso o es sea otra que, cosa. o sea que puedo entonces catearle así sin orden, entonces. No, el cateo podés hacerlo sin orden. Claro que podés hacerlo sin orden, pero la persona que vos vas a catear tiene el derecho de solicitar testigos, que haga vos el cateo bajo testigos, 2 testigos, No que orden sean judicial, ajenos entonces. a vos. Claro, pero con testigos, para resguardarle también a la otra persona. La Ahí. policía muchas veces está acostumbrado nomás a pasar y mira a 2 muchachitos que están caminando, que tienen actitud sospechosa y les agarra o les revisa las cosas. Y eso muchas veces no es correcto, ¿verdad? Podés hacerlo, claro, pero esa persona tiene derecho a que esté presente 2 testigos. Y O sea que, luego hacemos tu acta, ¿verdad? De que encontraste eh, tal cosa en la mochila. excelente, profe, y es bueno saber esto para no pifiar, ¿verdad? Entonces yo con 2 testigos soluciono mi problema Claro que que me sí. solicitan, o sea que algunos te dicen, no, con orden judicial vas a revisar mi mochila. Entonces yo con 2 testigos ya soluciono eso. No. El detenerle, si le vas a detener, eso sí con orden judicial, sí o sí. No, solamente yo Pero el cateo podés hacerlo, pero tiene que haber 2 testigos ajenos a vos. Sí, Y así profesor. también te resguardas vos, para que ese procedimiento tampoco tenga un carácter arbitrario. Para que me sirva, y si es realmente un bandido, entre comillas, que sí se vaya a la cárcel, que no se obstruya mi procedimiento. Exactamente.
Mi profesor de Derecho Constitucional, él siempre nos decía, el artículo 17 de la Constitución Nacional que habla de los derechos procesales, él siempre nos decía, escriban ese artículo en un papelito y guarden en la billetera por cualquier eventualidad. Entonces, sabes, ¿verdad? Tus derechos a la hora de que ocurran estas cosas. Porque cuánto también encontramos los supuestos cateos que hacen la policía y sin vos darte cuenta te ponen un fajo de marihuana o una bolsita de cocaína en el auto y ellos hacen aparecer que eso es tuyo. Profe, eso justamente le iba a decir al CIDES. Yo sé que él está en el fuero, de la policía, Sí, pero hay muchos vicios dentro de su estructura. No todos son así, pero en su exactamente. gran mayoría traen vicios ya impregnados de otras Así generaciones. es. Y donde irrumpir ese vicio es muy tedioso y sobre todo tendría que arrasar con toda una generación. Así es. Sí, sí, qué tal compañera? ¿Cómo estás? Sí, y eso hace justamente que nosotros, o sea, que la institución misma se vuelva tan vulnerable y pierda ese respeto. Así es. Porque yo tampoco puedo ir a decir, no, yo soy distinto al otro o distinto. No, se engloba todo en una misma bolsa. Es por eso justamente mi pregunta, porque es lo usual, entre comillas, que un personal hace, ¿verdad? Ya sea con mala intención, con buena intención, es de repente solicitarle su documento de identidad. Yo en ningún momento tampoco caí en el error de detenerle ni demorarle, entre comillas, a aquella persona que no contaba con documento de identidad porque no amerita, en sí no amerita. Pero eso sí, al menos hacer ¿cómo se le dice eso? Una inspección visual de su mochila, sí suelo hacer. Es por eso mi duda. Y también traigo a colación que si de repente la policía deja de hacer eso, muchas veces ya se nos va a ir de la mano muchas cosas ya también. Eso es muy cierto también, ¿verdad? Si es que la policía deja de estar en las calles, porque uno de los factores también de la criminalidad en nuestro país, la inseguridad que existe, es esa falta de vigilancia que hay, ¿verdad? Pero todo tiene que ser eh, con respeto, ¿verdad? A la otra persona, porque estamos muy acostumbrados, y más dentro de la Policía Nacional, estas cosas, ¿verdad? Porque aunque ustedes no lo crean, en lo que fue el régimen de Stroessner nunca se fue de la Policía Nacional. No digo que todos sean así, pero la mayoría sí. Ese tema de demorar, de pedir tu documento, de la actitud sospechosa, todo viene de ese tiempo. Y se sigue con la misma práctica. Muchas veces porque no sabemos o porque es lo más fácil o porque sacas algún provecho de eso, ¿sí, Guillermina? Sí, con respecto a lo que estabas diciendo, nomás que justo la vez pasada, por ejemplo, ocurrió eso de darle golpes también a la persona que va a catear o que va a demorar en ese momento para hacer una inspección preventiva. Hubo un caso en que un policía, yo no sé, no me acuerdo muy bien el contexto, pero eh, lo que se vio en las grabaciones de circuito cerrado era que se acercó el policía y creo que una devolución o sea, de hablar un poquito ahí y ya se le ve al policía dándole una bofetada a la persona civil, ¿verdad? Y o sea que eso que vos estabas diciendo, que ese tipo de actitudes que ya vienen ya de añares que se siguen haciendo. No todos son iguales, porque hay también uniformados excelentes. Y yo creo que lo que estaba diciendo Alcide también va más por el tema de que
muchas veces ellos hacen ese tipo de prevención, ¿verdad? En catearle, por ejemplo, a una persona y si no hace adecuadamente, a lo mejor un potencial delincuente va a estar libre en horas porque van a hacer, con un buen abogado, va a solicitar que se anule todo tipo de procedimiento que se haya hecho de forma con anterioridad, ¿verdad? Entonces, si él sabe exactamente lo que tiene que hacer y cómo lo debe de hacer, entonces ese delincuente no va a tener forma de apelar nada, ¿verdad? Digo yo. Así mismo, claro, por supuesto. Es una forma también de que el personal policial haga bien y de forma correcta su trabajo. Porque ese es el problema más grande en nuestro país, ¿verdad? No se hace de forma correcta el trabajo. Entonces, no vamos a sentir nunca esa seguridad, ¿verdad? En las calles. Claro que la ley le autoriza también a la policía a utilizar la fuerza, ¿verdad? Pero en casos, ¿verdad? En que ya no haya de otra, pero sí le autoriza. Claro que sí, pero eso ya es, como les digo, en momentos ya en que sí o sí debes de utilizar. Pero es una cuestión larga, ¿verdad? De discutir, ¿verdad? Podemos decir y hablar toda la tarde referente a eso. Y es muy importante también por eso, la formación de la policía. Porque vemos que salen policías en las calles y ni siquiera saben estas cosas. Y eso es grave, ¿verdad? Porque en manos de quién están nuestra seguridad. Justamente, perdón, profe, justamente también es bueno poner y traer a colación eso también. Yo asumo esa responsabilidad que se dice, ¿verdad? Que hay personales que tienen un total desconocimiento de muchas situaciones, ¿verdad? Y uno como jefe de grupo, como jefe de comisaría, su jefe que me tocó, gracias a Dios, también ya estar, uno tiene que manejarle y el manejar recursos humanos es muy difícil. También, sobre todo eso, la formación que recibimos. Bueno, ahora se está mejorando mucho lo que es la academia. Ya sumaron un año más, que son 4 años. Y ojalá que salgan oficiales más buenos. Con eso no digo que somos todos malos, ¿verdad? Pero en lo profesional, digo yo. Porque anteriormente se manejaban todo a golpes. En un 80% a golpes, y uno salía, parece rabioso, salía, y lo primero que quería hacer es de cédula y pues ya le uno. Y eso no es así, eso no es así. Y si se quiere hacer bien el trabajo, se debería de iniciar de ese modo. Yo creo que sí. Así, No, perdón, adelante. perdón. Así es, no creo que todos sean malos. Lo que pasa es que hay un vicio nomás muy impregnado, que se tiene que erradicar ese vicio para que realmente la ciudadanía vuelva a confiar en la entidad que es la Policía Nacional, porque al fin y al cabo ustedes son los que nos resguardan en la Claro. seguridad social. Y por eso digo que es importantísimo que haya primero ese cambio dentro de esa institución tan importante. Ahí primeramente debe de haber un cambio de verdad, no a medias, sino total. Tendría que ser un cambio radical, profe, porque yo tengo camaradas que están, o sea, que son egresados de Chile, de los Carabineros de Chile, y ellos tienen totalmente otra visión de lo que es la labor policial, tanto interno como externo, y a eso sumarle la tecnología, ¿verdad? Que estamos un poco alejados de eso, ¿no? En lo interno, tan solo por dar un ejemplo para que sea corto, el arresto que nosotros recibimos, el arresto por indisciplina o algo así, ellos toman que ese arresto le está perjudicando a la esposa, al hijo, a la hija, y que estos ciudadanos no merecen que se les prive la libertad, más bien
el famoso se le toca el bolsillo. 2 veces se le hace descuento, a la tercera vez ya es motivo se le mete en consenso para su continuidad o no dentro de las filas policiales. Y eso, por ejemplo, la cultura es totalmente distinta a lo que anteriormente tu jefe te dejaba 2 días, 3 días arrestado en la comisaría. Y bueno, vos tranquilo, pero tu familia se queda ahí sufriendo. Así es. Así es, ¿no? Y es algo triste también en nuestro país. Y es uno de nuestros problemas, ¿verdad? Dentro de lo que es la seguridad pública, ¿verdad? Y qué importante es, ¿verdad? Ese cambio dentro de esa institución que está tan, como se dice, hablando mal y pronto, tan prostituido, ¿verdad? Es una institución que yo respeto muchísimo porque mi tío es policía también, pero tan poco valorada también en otros sentidos, ¿verdad? Por eso muchas veces vemos que no le alcanza ni el sueldo o inclusive se le descuenta hasta por una bala que dispara. ¿Y qué hace el policía? Busca otras alternativas, ¿verdad? Y que no Yo por son eso no tan disparo como lícitas, ¿verdad? Entonces, es un problema más alto, como así decirlo. No sé cómo les voy a explicar. Hay más cosas que hablar, ¿verdad? Al respecto. Bueno, se entendió entonces esta corriente interaccionista de la criminología. ¿Sí? Sí. Bueno, Pero vamos a continuar. espera, ahora sí me surgió una duda respecto a la corriente. Y es que esta clasificación que se le hace a las personas ocurre antes o después del acto del delito. Antes, Antes. siempre antes. Se le etiqueta ya a la persona por la forma en que viste, por la forma que es o en donde vive. Se le etiqueta. Ya. Genial, profesora. Muchas gracias. Bueno, entonces, Profe, un ejemplo de eso sería la muerte de George Floyd en Estados Unidos. sí, eso también sería un ejemplo, ¿verdad? De por qué esa persona tenía otro tipo de color de piel, se lo arresta de forma violenta, se lo tiene en el piso, ya le etiqueta la policía antes, ¿verdad? Creo que tú tenía antecedentes, no estoy segura. Eso también es una forma de etiquetarle a la persona, ¿verdad? Que tiene antecedentes, a lo mejor ella no está en ese mundo, pero tiene eso en su pasado y la policía ya lo etiqueta. Eso también es un problema, ¿verdad? Profe, ese sería un claro ejemplo de que ellos mismos no confían en el sistema de reivindicación del cual están promulgando. Así mismo. ¿Qué pasa? Esa persona, luego, ¿verdad? De haber intentado a lo mejor integrarse a un sistema que lo excluye prácticamente desde antes de que naciera inclusive o antes, ¿verdad? De cometer ese hecho, ¿qué hace? Él termina de nuevo alineando, ¿verdad? Su destino, ¿verdad? De, de volver a delinquir, ¿verdad? Eso es lo que básicamente nos dice esta corriente de la criminología, que no está también tan lejos, ¿verdad? De la realidad. Bueno, ¿se entendió entonces la interaccionista? Sí, profesora. La criminología crítica o radical estudia las reacciones sociales. A esta corriente poco le importa el delincuente, ¿verdad?
Porque lo único que le interesa a esta corriente es la ley que crea la delincuencia, ¿verdad? Y prácticamente ignora la resocialización, ¿verdad? No es algo que le interese a esta corriente, solamente le interesa esa ley que crea la delincuencia, ¿verdad? No le interesa modificarle al delincuente, sino a la ley y al sistema, ¿verdad? Social, del cual es un instrumento más poderoso y efectivo. Entonces, eso nomás lo que nos dice esta ley, esta corriente. No le interesa al delincuente, solo le interesa la ley que crea a la delincuencia. Profesora, al decir la ley que crea la delincuencia se refiere a aquella ley que fue creada a causa de la delincuencia, o Sí. una ley que promueve eso, que No, promueve la una delincuencia. ley que se crea a causa de esa delincuencia. Lo único que le interesa es castigar a ese delincuente. No le interesa la resocialización más que lo que la ley dicte. ¿Se entiende? Podría ser, eh, podría definirse como aquella ciencia que estudia la ley que pena la delincuencia, Sí, es o correcto. que cuestiona, en vez Está bien, claro que sí. de genial. No le interesa de ninguna manera modificarle o cambiarle al delincuente. Solamente Sería más bien profe, sería más bien la ley del talión moderna, solamente cobrar la deuda. así mismo. Excelente. Así mismo. Eso es lo único que le interesa a esta corriente. La criminología crítica o radical que estudia las reacciones sociales. ¿Se entiende entonces este? Este es cortito. Sí, sí. Y la última, que es la criminología socialista o marxista. La criminología socialista, vamos a definirla como la ciencia que contribuye a aclarar determinados criminógenos que propician, ¿verdad?, a la delincuencia, elevando a nivel alto la tarea de enfrentamientos de las conductas antisociales. O sea, lo que la criminología socialista hace es estudiar la delincuencia regulado en la lucha entre clases. O sea, esa visión, ¿verdad?, va a una explicación, ¿verdad?, del crimen y de la conducta antisocial. O sea, es una lucha de clases. Profe, pero en esta época y más que nada, habían dos opiniones. Ellos decían que los capitalistas, que eran el primer mundo, tenían un sistema que era regido, ¿ves? La hegemonía de la ley era regido por la clase dominante. Por ende, ellos se sentían la clase dirigente, la clase que significaba tipo, o sea, había diferentes cambios y diferentes leyes en cuanto a los bancos mismos tenían otro tipo de sanciones y ellos buscaban una ley que se adapte a sus crímenes, pero que no son crímenes bajo su ideología y son dirigencia, o sea, son hegemonía de la ley en la otra sería. Así mismo. Lo que considera, ¿verdad?, que la criminalidad es producto de la sociedad capitalista. Y que esa violación, como decir, de las normas radica en la explotación de esa masa. Esa es la supuesta razón, ¿verdad?, de la criminología socialista, que es producto de la sociedad capitalista.
y que la violación de esa norma radica en la explotación de esa masa. En síntesis es eso. Profe, pero eso era también más que nada porque al ellos ser una nueva ideología y tuvieron una revolución sangrienta, o sea, pasaron por encima de varias leyes y ellos tenían que justificar eso para asentar una sociedad. Caso contrario, ¿qué clase de dirigentes serían? Así mismo, correctísimo. Así es. También sostenían que el crimen es una patología social, producto de esa ideología capitalista, ¿verdad? Que era un aparato poderoso, ¿verdad? Mediante el cual las clases poderosas subyugaban, ¿verdad?, a los débiles. Entonces, por eso ellos decían que el producto de la criminalidad, según la criminología socialista, es producto de la sociedad capitalista. O sea, responsabilizan el crimen también en determinadas estructuras económicas, básicamente. ¿Se entendió este apartado? Sí, profe. Sí, profesora. Bueno, con esto cerramos lo que es el tema de la criminología radical, ¿verdad? O crítica. Y entramos a otro tema ya, a la criminología en la actualidad. Y mucho tiene que ver la tecnología, ¿verdad? La revolución tecnológica, que es una de las más importantes de todas las revoluciones del siglo XX, ¿verdad? Ya que el mundo hace una revolución social, ¿verdad? Y no alcanza o sea, alcanza los más elevados niveles de progreso económico y tecnológico, ¿verdad? A lo largo de la historia, el ser humano buscaba satisfacer sus necesidades a través de la creación de un nuevo conocimiento o una nueva innovación, ¿verdad? Logrando de esta forma el desarrollo de una tecnología, ¿verdad? Debido, ¿verdad?, a las innumerables creaciones y desarrollos que se han llevado a cabo, es difícil, ¿verdad?, lograr establecer un parámetro que distinga entre los cambios tecnológicos o las revoluciones tecnológicas, ¿verdad? Es importante señalar que la revolución tecnológica generalmente debe estar compuesta por diferentes revoluciones sectoriales, ¿verdad? Entonces marca un proceso de transformación, ¿verdad?, a nivel de eficiencia y productividad, ¿verdad? Y esto afecta tanto a cambios materiales como también cambios relativos al aprendizaje, ¿verdad? En la actualidad, los índices de criminalidad, ¿verdad?, han afectado a diferentes países, ¿verdad?, del mundo, ¿verdad?, llegando incluso a establecerse una lista de los más violentos, ¿verdad? Datos que si analizamos resultan alarmantes, ¿verdad?, desde cualquier punto de vista social, ¿verdad? Los conflictos armados, ¿verdad?, entre miembros de la delincuencia organizada, las desapariciones forzosas, ¿verdad?, etcétera. Han generado, ¿verdad?, los mismos patrones de violencia, ¿verdad?,
considerando estas conductas como algo ya prácticamente normal en la sociedad. Entonces vamos a tocar ahora un tema muy interesante, ya entrando en lo que es la parte tecnológica, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver el Internet con el delito? Y los medios de comunicación, por ejemplo, la televisión, las redes sociales, los videojuegos, tienen una considerable influencia sobre las actitudes y comportamientos, ¿verdad? Especialmente entre los menores de 18 años, ¿verdad? Las redes sociales no solo tienen implicaciones comunicativas, ¿verdad? Sino que también influye en las relaciones que se establecen, ¿verdad? Vinculadas al género, a la sexualidad, a la identidad, ¿verdad? Asimismo, por ejemplo, en la pornografía, ¿verdad? Que es el primer medio a través del cual los adolescentes conocen lo que es las relaciones sexuales, ¿verdad? Una pornografía presidida por imágenes violentas que cosifican a la mujer, ¿verdad? En, también, o sea, da pie eso a agresiones contra la mujer, ¿verdad? Una pornografía machista que estereotipa la figura de la mujer, ¿verdad? Situándola como objeto, ¿verdad? A disposición del hombre, ¿verdad? Y cada vez es más frecuente también los delitos cometidos a través de las redes sociales. Hoy en día prácticamente las redes sociales son protagonistas, ¿verdad? De esto. ¿Y quiénes son los que están detrás de esto? Muchas veces las personas menores, ¿verdad? Y eso influye también en el crecimiento, en cómo él está aprendiendo algo que tiene que aprender de otra manera, ¿verdad? Y es un problema. Entonces es necesario, Profe, ¿sí? en la actualidad, por ejemplo, es desafiante criar hijos y adolescentes sobre todo, porque en una ocasión yo le pregunté a la psicopedagoga a mi hijo que yo le ponía muchos límites en los juegos y compañía, y me dice, Gloria, lo que pasa es que vos tenés que entender que hoy en día el internet o el aparato celular es un órgano más de ellos, como el Sí, corazón, como el hígado, y se entiende. Pero si no pongo límites hoy, de acá a 10 años, eso va a ser una catástrofe. así Entonces es. era un tire y afloje. Porque muchas veces ellos se encuentran con cosas a lo mejor o se informan porque la información que hay en el internet es, o sea, hay de todo, vos podés encontrar todo. Y muchas veces esas informaciones no están correctas o no es la forma en que ese niño o ese adolescente aprenda ciertas cosas. ¿Se entiende? Por eso es importante, o sea, esa necesidad de formación de los menores para prevenir y erradicar, ¿verdad? La comisión de ciertos delitos, ¿verdad? O sea, hay mucha ignorancia, ¿verdad? De parte del autor, ¿verdad? Sobre la comisión de ese delito. No sabemos utilizar la tecnología a nuestro favor, porque nos encontramos con tantos casos, con tantos episodios, y últimamente los protagonistas de esto son los menores. La extorsión, el
ciberbullying, como dicen, ¿verdad? Esa conducta agresiva, intencional, ¿verdad? Y persistente hacia un sujeto en situación de vulnerabilidad. No voy a mencionar el colegio, pero una colega tuvo un problema así con su hija, en que a través, ¿verdad?, de compañeros suyos, que a través de las redes sociales le amenazaban a su hija. Le decían, matate, suicidate, nadie te quiere. Imagínense esos términos que ya están utilizando los adolescentes, los menores. ¿Y qué se espera el día de mañana cuando sean adultos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿De qué forma le están criando? Entonces, influye mucho el Internet, el uso del Internet en cuanto al delito. ¿Se entiende? Sí, profe, claro que eso influye bastante y una de las formas, vamos a decir, de poder contemplar eso es tratando un diálogo extenso, siempre dialogando, dialogando, dialogando y buscando una alternativa subyacente a eso. Yo encontré con él una alternativa para erradicar eso, la lectura. Y hasta que le incité tanto con la lectura que hoy en día le veo más leyendo que otra cosa. Pero es desafiante. Para mí, desde mi punto de vista, no sé para los demás, pero es bastante crítico la situación en cuanto a lo que es los adolescentes y los niños, chicos. Así es, y te felicito, Gloria, porque a esa edad, cuando son chicos, ese es el momento en que le tenés que animar a la lectura. Eso es lo más lindo y para mí el mejor acto de amor que puedes hacer por tu hijo, el incitarle a la lectura. Claro que es un instrumento que hoy en día nos facilita muchísimo, inclusive con esta pandemia en las escuelas, en los colegios, prácticamente este era el aula, este era la tarea, todo a base de la tecnología, pero hay que saber usar. Hay que saber usar. Por eso también es importante que las administraciones educativas establezcan también condiciones que haga posible no la eliminación del ámbito escolar, ¿verdad? De la tecnología, sino el correcto uso o sea, utilización de la tecnología. Es importante porque es algo que prácticamente mueve al mundo, pero no sabemos utilizar. Y eso es un problema en los menores de edad, ¿verdad? Los centros educativos deben de favorecer el desarrollo de la tecnología, ¿verdad? Pero siempre de forma responsable, ¿verdad? Porque puede acarrear otro tipo de problemas, ¿verdad? Entonces es algo que hay que prestarle mucha atención. Y como otra influencia, ¿verdad?, que incita a la delincuencia es la televisión, dice. Los antiguos romanos practicaban una ceremonia a la que llamaban apoteosis. ¿Y en qué consistía? Consistía en la deificación del emperador. O sea, era un rito que se hacía post-mortem, ¿verdad? A través del cual una persona alcanzaba un carácter divino, ¿verdad? O sea, se convertía en un dios al que se le veneraba y se le rendía culto, ¿verdad? O sea, era el máximo honor que un ser humano
¿verdad?, podía alcanzar. En México podemos ver estos casos verdaderos de apoteosis tratándose de narcotraficantes. Tienen que buscar en internet sobre Felipe de Jesús Pérez, alias el Ojos, se le decía. Vimos, ¿verdad? Hemos visto hace ya muchos años, muchas décadas, por ejemplo, la canonización de facto de Jesús Malverde, que es considerado un santo narco, ¿verdad?, de Sinaloa, a que hasta hoy en día se le rinde un verdadero culto y devoción, ¿verdad? Es más ni menos que el santo Malverde, ¿verdad?, patrono de todos los narcos, ¿verdad?, de ese país. ¿Y cómo es posible que una persona que asesinó, que violó la ley, que pasó por encima de todos, que corrompió, que torturó, que fue causa de toda clase de males, ¿verdad? ¿Cómo es posible que se convierta en un héroe o en un santo? Es una cuestión que te deja perplejo, ¿verdad? Nos deja a todos perplejos. Y es la industria, podría ser la industria del entretenimiento, ¿verdad?, que ha convertido a estos criminales en héroes. Por ejemplo, la película El Padrino, por ejemplo, ¿verdad?, que exalta la figura de un mafioso que ejercía contrabando, ¿verdad?, de sustancias prohibidas, que controlaba el juego, la prostitución, que extorsionaba. Un mafioso que tenía una organización criminal y que disponía de sicarios, ¿verdad? Un héroe, por sobre todo, ¿verdad?, ya en la segunda entrega, un héroe que venció la adversidad, o sea, es eso lo que te da a entender, que escapó de una muerte segura de su natal Sicilia y que contra viento y marea, aún en contra de los mafiosos italianos que él mismo extorsionaba, se abrió el camino y triunfó y se hizo realidad su sueño, ¿verdad? ¿Quién, verdad, no termina adorando esta película, ¿verdad? Un hombre justo, un hombre medido, sereno, coherente, quien ni siquiera ser o tener un padrino, ¿quién no quiere tener un padrino así, verdad? La primera película, ¿verdad?, inicia con un hombre que acude al padrino en busca de justicia, ¿verdad?, porque su hija fue brutalmente violada, golpeada, ¿verdad?, y la policía ni caso le hizo, ¿verdad? Y solamente él puede hacer justicia, ¿verdad? Esa misma sensación, ¿verdad?, de simpatía se experimenta también en las numerosas series de narcotraficantes, ¿verdad?, en Netflix y en otras plataformas también. Por ejemplo, el ver El Chapo, por ejemplo, una serie sobre la vida, ¿verdad?, de Joaquín Guzmán. Podríamos experimentar ahí una sensación de que, o sea, el deseo, ¿verdad?, del Chapo de escapar de la cárcel, que se vengue de sus custodios o que dé una lección a esos funcionarios corruptos. El mundo al revés. El malhechor es él, ¿verdad?, pero el público lo percibe como un justiciero, ¿verdad? De algún modo, muchos lo piensan así, ¿verdad? Aunque casi nadie a veces quiere admitir, otros no tienen
vergüenza de admitir, ¿verdad? Profe, pero en ese caso no puede predominar la cultura en sí. Claro que puede predominar también la cultura en sí, pero es algo que te da a entender esas películas o esas series, ¿verdad? Y eso te atrapa. Pero en la antigüedad, por ejemplo, los persas eran bastante sanguinarios y eso también fue evolucionando, que también ahí los sicilianos tienen casi esa misma estructura sanguinaria en Italia. Así es, así es. O sea, lo que es la televisión con estas series también tiene. Profe, pero ahí también va en juego muchas cosas en el vender todo lo que se ha permitido. En cierta manera están creando una estructura y cuando hubo esa explotación o esa explosión que vendría a ser tanto en las redes sociales o el internet mismo se abrió otra puerta al negocio. Y quieras o no, en esta ley es permitido, o sea, usan la excusa libre de expresión y demás, pero en cierta manera fomentan una sociedad que ellos mismos quieren seguir manteniendo. Así es, así es. Eso es correcto también. Y es algo que, mira, que consumimos sin ni siquiera darnos cuenta, ¿verdad? De las cosas que nos están vendiendo, ¿verdad? Y no estoy diciendo que las personas que, que están en eso, de las grandes organizaciones criminales, no tengan otra opción, ¿verdad? Em, Tienen otra opción, ¿verdad? Pero Pero es lo que más se vende. es lo que más se vende, exactamente, es lo que más se vende, ¿verdad? Hay una serie, no recuerdo el nombre, en- creo que es una novela, no es una serie. Sin tetas no hay paraíso. En esa serie hay un personaje, un guardaespaldas de un narcotraficante colombiano, ¿verdad? Él es testigo, ¿verdad?, de la vida de lujo y de exceso de su patrón. No recuerdo el nombre del personaje. Mientras, ¿verdad?, el capo está, ¿verdad?, en la piscina con las mujeres más lindas, tiene helicópteros, automóviles, mansiones, toda clase de lujos, ¿verdad? Y él que vive en una posilga, ¿verdad?, afuera de Medellín. Un día, mientras él estaba haciendo su guardia y estaba conversando ahí con un compañero, él le dice que él no va a descansar hasta ser como el patrón, que no le importa si tiene que matar a todo el mundo, ¿verdad? Él va a llegar a la cúspide, ¿verdad? Y que prefiere morir, ¿verdad? Y termina él esa conversación diciendo: prefiero esta vida, la vida del patrón, aunque me maten mañana, que vivir por siempre en la miseria. Palabras más, palabras menos, ¿verdad? Así son las cosas. Hoy en día los capos son el sueño de muchos jóvenes, ¿verdad? De las favelas, de las ciudades perdidas. Desean hacer realidad eso. Ellos te venden eso como algo, como un sueño. Y estos jóvenes, Profe, sí, pero ahí hay dos factores que se tienen que tener en cuenta en este tipo de películas. La realidad social que realmente cómo se manejan este tipo de personas y cómo se maneja el gobierno también. O sea, todo lo que implica estar en ese lugar y qué cosas tienen que hacer por debajo, ¿verdad? Para poder estar ahí justamente como el patrón, así como vos estás diciendo, ¿verdad? Y el otro es justamente, le está vendiendo a nuestros jóvenes, ¿verdad?, potenciales futuros del país,
le están vendiendo una imagen de que el malo también puede sobresalir. Eso es lo que yo creo. Y tener más cosas, más Exacto, o sea, que puede tener todo lo que quiera con el solo hecho de ser, de actuar de esa manera, ¿verdad? claro, y claro que eso también es una falta de educación y es un problema social. Lo mismo Profe, que te pasa interrumpí ahí. con este tema del EPP allá en el interior. Eso es culpa de un Estado eh, pusilánime, un Estado que no le importa la gente, ¿verdad? La pobreza que existe en ese lugar. ¿Cómo va a combatir una guerrilla? Con educación, con salud. Son lugares que están prácticamente abandonadas. ¿Y qué esperanza tiene esa gente? ¿Qué esperanza? No tiene esperanza. No puede Y tener esperanza por un Estado totalmente ausente. Y no tienen otra opción. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? Y profe, como sí, o como sería como conquistar el mundo de alguna forma, si es que no tenés, es como si no naciste en un lugar con recursos y tu estado es totalmente carente, y porque hay ciudades que ni Dios conoce, como dicen, es la única forma de conquistar al mundo, es la ley del más fuerte, porque es la única ley que rige ahí, porque las leyes que el gobierno posee, ahí solo son papel o simplemente ni se conocen. Así es. Profe, a mí me llama la atención algo de acá de Loma Plata. Están los colonos, los menonitas, ¿verdad? Abuso del Chaco. No, yo suelo ir ahí por cuestiones de Ajá, trabajo. Y ves que ellos son ya. muy cerrados en su estructura social, pero con las personas con Sí, quien interactúo siempre gano, yo siempre saco algo beneficioso porque realmente es muy, muy buena su cultura. Sí, son cerrados, no voy a contradecir eso, pero yo te voy a decir, te vas ahí, ellos permiten solamente 1 hora al día que ellos estén en contacto con ya sea la televisión, internet o lo que sea. Un niño de 8 años te está armando la moto. Uno de 14, 15 está sembrando. y El sí, otro todos trabajan. El de 15, el de 20, el de 60, todos. Y son muy unidos. Sí tiene sus contras, yo no lo voy a negar, pero esa unidad en la cuestión cultural de trabajemos todos juntos para hacer el progreso de nuestro territorio, porque prácticamente es territorio de ellos. sí, eso es muy, muy cierto. Mantener, ¿verdad? Ocupada la mente de los niños, de los adolescentes. Qué importante es que no se estén desviando o que estén aburridos y vean cosas que no deberían. Es ahí, ¿verdad? El problema, porque siempre es a los jóvenes, porque ese es el momento en donde más vos adquirís conocimiento y es ese momento decisivo, por así decirlo. Lo que vos aprendés, lo que vos ves en esa etapa de tu vida es lo que va a incidir el día de mañana. Para los menonitas, por ejemplo, ahí en Loma Plata, ellos son, en el sentido, le deja ser independiente su padre recién a los 20 años. Antes no, antes tienen que a racatabla hacer lo que ellos dicen. Son un poco autoritarios, pero yo descubrí que tiene su fundamento, porque ellos le incursionan en todas las áreas, al trabajo, a la autoproducción, al desarrollo personal, al desarrollo científico, a muchas áreas. Sí, es una cultura muy interesante. Tengo una colega también que es de Loma Plata, que está trabajando con ellos y siempre me comentan lo mismo que me estás comentando respecto a ellos. Y es muy, muy interesante. Bueno, entrando de vuelta a nuestro tema en síntesis, ¿verdad? Las instituciones son incapaces de promover la seguridad, el bienestar y son estos capos, por así decirlo,
que tienen que administrar supuestamente la justicia, que deben de proveer seguridad, ¿verdad? Aún a costa de imponer el terror, y debe de algún modo convertirse en un factor de progreso, ¿verdad? Si el gobierno no puede arreglar las calles, las escuelas, el alumbrado público, si el gobierno no puede castigar a los transgresores o no puede con esas indispensables tareas, entonces ese capo, él lo hará. Por ejemplo, el culto que hasta hoy en día se le rinde a Pablo Escobar, un narcotraficante, asesino, lavador de dinero, prácticamente un terrorista, ¿verdad? En su pueblo hasta hoy en día es venerado, ¿verdad? Y también goza de esa veneración el Chapo en México. Otra serie también que vemos también que puede incidir a la criminalidad, aunque sea una serie que a mí me encanta, que es La Casa de Papel, por ejemplo. ¿Cuánto vimos en otros países que intentaron asaltar un banco o por ejemplo, la Casa de la Moneda en México? Solamente que a diferencia de que no le sale como en la serie porque no le tienen a un profesor, ¿verdad? Pero vimos también cómo hay bandas criminales que intentaron copiarles a esta serie, ¿verdad? De ficción. Entonces, básicamente podemos decir también que inciden o que incita también a la delincuencia ciertas películas, ciertas series, ¿verdad? También nuestro programa nos habla de la radio, ¿verdad? Pero hoy en día, ¿verdad? Con estos avances tecnológicos, ¿verdad? Ya sea video, internet, televisión, las repercusiones de las emisiones radiales, sobre todo, ¿verdad? El delito son menores, para no decir nulos prácticamente, ¿verdad? Porque las impresiones son menores porque no se tienen imágenes, entonces prácticamente no se da en cuanto a eso. Y con esto terminamos, ¿verdad? ¿Se entendió esta lección? ¿Alguna duda, consulta, algo que quieran aportar? Está todo claro, profesora. Bueno, como actividad de esta semana vamos a tener esta actividad. Cita la división de la criminología según José Ingenieros. Un punto que se va a cargar a nuestro trabajo práctico. Creo que ya son 4 o 5 preguntas ya con esto. Al terminar la clase, voy a alzar en el Classroom para que puedan preguntar. Ojo, solamente dice cita. No hace falta que me pongan el concepto o el objeto de estudio. Solamente citar, nada más, así cortito. Dale, profesora, muchas Bueno, gracias. vamos a quedar así entonces. Vamos a terminar por el día de hoy. Me avisan si hacemos el repaso. Y el martes 27, nuestra primera parcial. Dale, profe, muchísimas Bueno. gracias por la clase. Dale, Nayeli, un gusto. Gracias, profe. Genial la clase. Gracias. Eso también depende mucho de ustedes. Espero, ¿verdad?, que aprendan de mí, pero yo sí les cuento que aprendo muchísimo de ustedes con todo lo que aportan. Y eso es genial.
Bueno, terminamos entonces la clase de hoy. Nos encontramos la otra semana y que tengan un buen resto de jornada. Dale, gracias, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Muchas gracias. Chao, profesora. Chao, chao. Chao, Raúl.